Mañana. Bendice a cada persona, a cada hermano que está aquí con nosotros, aquellos que por alguna razón no están, a los que se encuentran enfermos. Guárdalos, Señor, sánalos, Padre, y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que damos la bienvenida en esta mañana a nuestra hermana Maresa, está con su mami. Bienvenidas a la casa del Señor una vez más. Amén. Aleluya. También damos gracias a Dios por nuestro hermano Rubén, ¿verdad? Que ya está con nosotros. Gracias a Dios porque el Señor lo ha bendecido. Él pudo salir adelante de su operación y gracias porque Dios ha sido bueno. Y hermano, nuestra hermana Maresa trae un anuncio. Ellos tienen una reunión de mujeres el día 26 de octubre. Así que es un sábado en la mañana. Así que de las 8 dice aquí, bueno, hay actividades diferentes. Así que allá atrás, hermanos, va a estar este anuncio. Si usted quiere más información, ojalá las mujeres puedan disponerse a ir. Y también está nuestra hermana allá y podemos preguntarle más. Amén. Aleluya. Hermanos, en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie. Yo no sé, hermanos, cómo usted esté yendo, pero como decía hace 8 días, si usted le ha puesto seriedad a esto que estamos haciendo, acuérdese, hermano, que la iglesia, ¿verdad?, es una familia y nosotros tenemos que caminar, ¿verdad?, juntos, porque hemos dicho muchas veces, nosotros aquí no podemos pensar, ¿verdad?, en que alguien tiene una visión, otro tiene otra visión y bueno, así no camina el asunto. O sea que yo creo que Dios en su grande misericordia pone en el corazón del pastor cuál es la visión, ¿verdad?, hacia dónde vamos, y entonces pues nosotros humildemente seguimos adelante, ¿verdad? Entonces queremos que usted esté en todo esto, o sea, que sea parte de esto. Y yo no sé cómo va con sus lecturas. Estamos leyendo un libro, ¿verdad? Nuestra campaña se llama 30 días hacia una vida sin remordimientos, y hemos estado explicando, ¿verdad?, cada semana de lo que se trata esto. No porque usted se va a morir en 30 días, sino porque va a vivir más tiempo, ¿verdad? Usted necesita saber, si nosotros hemos dicho, si nosotros podemos recibir todo lo que realmente poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo, realmente vamos a saber cómo realmente poder vivir nuestra vida, y va a ser una vida de mucha bendición, va a ser la vida para la cual Dios nos creó. Vuelvo a repetir, a veces hemos dicho, cuando una persona ya está por irse, dice, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hablado más con mis hijos, si yo hubiera hecho más cosas con la gente, si no hubiera vivido una vida tan amargada o todo el tiempo enojado, o sea, si hubiera vivido de una manera, pero ya no se puede porque ya se va a morir. Entonces, ¿por qué esperar hasta que nos diagnostiquen alguna enfermedad terminal para empezar a vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos? Y entonces, hermanos, estamos aprendiendo esto en estas semanas. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, si todos tienen su libro, no sé, quiero que sean honestos conmigo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están leyendo, están al día con su lectura? Amén. Amén. Yo sé que muchos no levantaron su mano. Bueno, yo sé que, como dije hace un tiempo, a veces es difícil para nosotros el leer, pero es algo muy importante. Y esta campaña tiene algunos elementos, como he repetido, tiene por lo menos 4 elementos. Está la predicación, luego hay un devocional todos los días, y luego estamos leyendo el libro, también un capítulo cada día de esos 30 días, y también, lógicamente, usted va a su grupo pequeño, a su grupo familiar, ahí está aprendiendo. Y luego le añadimos otra, que es los viernes. Los viernes también se está hablando de lo mismo, solo que con diferentes hermanos. Así que, hermano, si usted quiere sacar el máximo provecho a esto, tienen que hacer esto. Hermanos, siempre hemos dicho que la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos espiritualmente. La voluntad de Dios no es que nos quedemos estancados. Y otra vez, ¿verdad?, Dios pone en el corazón del pastor qué es la visión que tenemos que seguir, pero si usted no lo hace, pues la verdad es de que no se puede hacer mucho. Yo les he dicho, y solamente deje mencionarle esto, porque es muy importante para mí esto. Fíjese, hay un pasaje, hermanos, a donde habla, me parece que es en Timoteo, donde dice que, fíjense, hay 2 partes, ¿verdad? Dice, obedecer a vuestros pastores.
Pero eso lo quiero dejar a un lado, no voy a hablar de eso. Dice, obedecer a vuestros pastores, dice, porque ellos son los que tienen que dar cuenta de ustedes, dice, ¿verdad? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, la parte que a mí me asusta, como le digo, la primera parte, eso de obedecer a los pastores, eso es de ustedes, eso yo no me meto con eso. Pero la segunda parte, donde dice, porque ellos tendrán que dar cuenta, esa parte a mí me asusta, hermano. Porque yo voy a tener que dar cuenta de cómo yo instruí a la iglesia, de cómo yo realmente hice el trabajo que tenía que hacer. Pero si hay alguien aquí en la iglesia que no quiere sujetarse, o que dice, yo voy por mi lado, ustedes sigan esto, pues entonces yo no puedo hacer nada por usted, ¿entiende? Mi responsabilidad, mi deber, es lo que dice ahí, que yo tengo que dar cuenta. Pero si una oveja no quiere hacer las cosas bien, pues yo no puedo, ¿qué puedo hacer? Por eso les repito, esta campaña, hermanos, ojalá y usted esté aprovechando cada cosa, porque si lo está haciendo va a ver que Dios va a bendecir su vida. Bueno, hermanos, en esta mañana llegamos al tercer principio en nuestro reto de 30 días hacia una vida sin remordimientos. Y es quizá, hermanos, uno de los más difíciles para muchos de nosotros. El principio que vamos a ver en esta mañana es el aprender humildemente, aprendiendo humildemente. A veces no es fácil esto, porque como humanos, como seres humanos, nosotros tendemos a ser orgullosos, ¿verdad? Estaba recordándome de una anécdota que escuché hace algún tiempo, y yo creo que es una anécdota que todos los predicadores la saben, ¿verdad? Que dicen que en una ocasión invitaron a un joven a predicar, una persona joven, ¿verdad? A predicar, y cuando él subió a la plataforma, subió con una arrogancia, así, ¿verdad? Y con, una cosa tremenda, una arrogancia. Se paró en el púlpito y se le olvidó todo, se bloqueó, no sé qué le pasó, hizo una vergüenza terrible, ¿verdad? Y entonces cuando termina de predicar, se baja, ¿verdad? Y se baja todo, pero todo humillado, así, todo cabizbajo. Entonces dicen que un anciano le dijo, si hubieras subido como bajaste, hubieras bajado como subiste. Que si hubieras subido así de humilde, entonces Dios te hubiera bendecido. Entonces, hermanos, a veces por eso digo que para muchos esto es un principio tal vez difícil, ¿verdad? El aprender humildemente. Ahora, hermanos, la gente que enfrenta el final de su vida tiene una notable humildad. Ellos tienen que depender de otros, ya no son más autosuficientes ni orgullosos. Sin embargo, hermanos, en su debilidad, ellos han descubierto una verdad que los ha liberado. Y esa verdad, hermanos, se encuentra en 2 Corintios 12:9. Es uno de esos pasajes difíciles, en donde Pablo, el escritor, está luchando con un asunto en su vida del cual no tiene ningún control. Y dice que él ha pedido a Dios en repetidas veces que le quite esa situación, pero Dios dice no. Entonces el verso 9 de 2 Corintios 12 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Fíjense qué importante. El poder de Dios no se perfecciona en el orgullo, ¿verdad? O en la autosuficiencia. Dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo, cuando entiende esto, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, me voy a sentir orgulloso de las cosas que no puedo hacer bien, porque de esa manera va a reposar sobre mí el poder de Cristo. Ahora, leerlo es fácil, escucharlo es fácil, pero ponerlo en práctica esto, ¿verdad? Gloriarse en nuestras debilidades. Casi todos nos gloriamos en nuestras fortalezas, ¿verdad? Es muy difícil decir, yo me siento orgulloso de... No, pero es lo que dice aquí. Para que nosotros podamos depender de Dios, dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose, porque de esa manera reposa sobre mí el poder de Cristo. Quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido impotente en la vida? Deseas cambiar una situación, pero sencillamente no puedes.
Todos, hermanos, hemos sentido alguna vez así. Yo en este tiempo me siento así. Hay cosas que quiero cambiar, ¿verdad? Con relación a lo que está pasando con Irma, con muchas cosas. Pero no las puedo cambiar, hermanos. Ahora, esta mañana, como hace 8 días, tomamos como referencia a los alpinistas, ¿verdad? A las montañas y todo. Y esta mañana vamos a tomar en referencia a los motociclistas. Hay algo que se llama motocross. Motocross, que es un deporte que consiste en competir con motocicletas en circuitos cerrados y libres o en terrenos accidentados. Entonces, quiero empezar hablando acerca de que pienses en una motocicleta. Una motocicleta tiene un tremendo poder. Entre paréntesis, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes les gusta subirse o se han subido alguna vez en una motocicleta. El otro día escuché, ¿verdad?, que decía alguien que solamente hay 2 clases de motociclistas: los que ya se cayeron y los que se van a caer. O sea, los que ya se accidentaron y los que todavía... O sea, porque casi yo no he conocido ningún motociclista que no haya sufrido un accidente. Todos, la mayoría tiene un pie roto, o sea, todos son así. Les voy a confesar, yo en mi vida solamente una vez me he subido en una moto yo. Una vez solamente. Yo ni estuviera loco para comprar una moto. Solamente una vez me acuerdo que tuvimos que hacer un asunto ahí con mi cuñado, el hermano de Irma, y él tenía una moto en ese tiempo y por alguna razón él me llevó a un lugar, pero yo iba temblando detrás de él, ¿verdad? Íbamos en el freeway. No, yo dije, yo no soy de estos, ¿verdad? Pero hermanos, pensemos en una motocicleta. Tiene un tremendo poder, ¿verdad? Pero si yo únicamente empujo esta motocicleta en una pista de competencias, nunca prendo el motor, nunca pruebo la potencia del motor, únicamente la empujo por todas las curvas, subidas, bajadas. Hermano, ¿no sería eso una locura? Hermanos, esa es la manera en que mucha gente se enfrenta a la vida. Tenemos todo un tremendo poder disponible para nosotros. Tenemos el poder de Dios para ayudarnos en la vida, para ayudarnos en nuestros matrimonios, en nuestras finanzas, con nuestras familias, en todo lo que necesitamos. Tenemos el poder de Dios disponible para nosotros, pero la mayoría de las veces vivimos en nuestra propia fuerza. Tratamos de escalar las montañas de la vida y enfrentar los problemas de la vida sin ningún poder. Y como dije hace un momento, la vida, hermanos, se asemeja mucho a una pista de esa famosa motocross. Hay un sinfín de obstáculos, ¿verdad? Vueltas difíciles, curvas peligrosas, baches en donde puedes caer, cimas por subir. O sea que es así como es el motocross, así como esa pista, así es la vida, hermano. Y luego también vienen los choques, ¿verdad? Esas caídas en la pista de las carreras de la vida. Todos nos accidentamos en algún tiempo de la vida, todos experimentamos fallas. Es parte de la vida. O sea, todas las personas que han tenido éxito han fracasado también muchas veces en su vida. Entonces, creo que es importante que en esta mañana hablemos entonces un poco del poder de volver a empezar. ¿Cómo empiezas de nuevo después de una caída? Entonces vamos en esta oportunidad a hablar acerca de un hombre en la Biblia que tuvo, por decir así, muchas caídas en la carrera de la vida. Pero Dios le dio el poder para volver a empezar. Y su nombre es Simón Pedro. Este hombre, hermanos, nos enseña de su propio ejemplo cómo aprender humildemente. Y nos da algunas lecciones sencillas, pero muy importantes para aprender humildemente. Si nosotros, hermanos, aplicamos estas lecciones a nuestra vida, podemos tener el poder para volver a empezar. Y todo esto, hermanos, lo vamos a tomar del capítulo 22 del libro de Lucas. Entonces vamos a ver entonces algunas lecciones hacia la humildad, lecciones hacia la humildad. La primera lección es esta, hermanos: tenemos que aprender de nuestros fracasos. Tengo que aprender de mis fracasos. Se dice, hermanos, que todo corredor experimenta fracasos, pérdidas, pero los campeones aprenden de sus pérdidas y las dejan detrás.
todo el mundo falla en la vida, pero tenemos que aprender de esas caídas para que podamos movernos y seguir adelante. Simón Pedro, hermanos, y voy a decirlo de esta manera, tomando como ejemplo otra vez lo de las motos y eso, podemos decir que fue uno de los miembros originales del grupo de carreras de Jesús. De hecho, Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro, ¿verdad? Que quiere decir roca, y parece como que lo hizo capitán del equipo, pero como que Pedro se confió de más, se llenó de orgullo. Y la noche en la que Jesús reunió, por decirlo así, a todo su equipo en el aposento alto, mucho antes de la gran carrera, Jesús les advirtió: esta va a ser la carrera más difícil de su vida. Las condiciones de la pista van a estar difíciles. Esto es algo que ustedes nunca han experimentado. Los saltos van a estar más altos, las curvas van a ser más difíciles. La condición de la pista no es muy buena. Y Jesús les advirtió: todos ustedes se van a caer. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Pero Pedro dijo: yo no, Señor. ¿No te recuerdas? Yo soy la roca, soy el campeón, no me voy a caer, puedes contar conmigo, voy a estar contigo en la meta, ahí voy contigo, no me importa la condición de la pista, ni los obstáculos, ni nada, yo voy a estar contigo. Pero ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Casi a la salida de la pista, Pedro se cayó, y se cayó de fea manera. Él negó a Jesús 3 veces, perdió su valentía, se atemorizó. Él no quería, ¿verdad?, que nadie supiera que él conocía a Jesús. Pero miremos lo que pasó después de su caída. En Lucas 22 dice: entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, Pedro en realidad estaba quebrantado. Jesús no tuvo que decirle ninguna palabra, solo lo miró con compasión, miró directamente a su corazón, y él vio pena, él vio dolor, él vio culpa, él vio vergüenza. Y hermanos, quizás algunos de nosotros estamos así en este día. Quizás tú estás en la mitad de una caída. Quizás tal vez puede ser en el matrimonio, en los negocios, en la familia. Y Jesús nos mira con compasión. Él ve lo profundo de nuestro corazón, y Él ve el dolor, ve la vergüenza, ve la culpa. Y lo único que Él nos dice es que por el poder de la cruz, el fracaso no es el final. Él nos quiere dar el poder para volver a empezar. Y eso es lo que hizo con Pedro, hermanos. Le dio el poder para volver a empezar. Pero para volver a empezar, tenemos que aprender de nuestros fracasos. Y sabe que eso conlleva algunas cosas que tenemos que hacer. Y voy a mencionar por lo menos algunas cosas que conlleva el aprender de mis fracasos. En primer lugar, tenemos que asumir responsabilidad. Tengo que asumir responsabilidad por mis errores, por mis fallas. Eso, hermanos, es lo que significa aprender humildemente. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, cuando yo asumo responsabilidad por mis errores y no le echo la culpa a otros, Dios me perdona y me da otra oportunidad. Si yo voy a aprender de mis fracasos, tengo que tomar responsabilidad por mis errores, ser responsable. Hemos dicho muchas veces esto, ¿verdad? Que vivimos en una sociedad en donde todos le echan la culpa a todos. Nadie es culpable. Pero si queremos aprender, tenemos que tomar responsabilidad por nuestras propias acciones. Pedro estaba orgulloso, hermanos, pero después de su caída se le fue todo el orgullo. De hecho, hermanos, él sentía que como que Dios nunca lo iba a poder usar otra vez. Pero estaba equivocado. Dios tenía muchos planes para él. Hermanos, Dios no nos puede usar cuando hay orgullo en nosotros. Dios puede usarnos cuando estamos quebrantados. Entonces, si tú estás en medio del dolor de una caída, quiero decirte que es un buen lugar para estar. Es un lugar doloroso, pero ese lugar de dolor
es el lugar de nuevos comienzos, es en donde Dios quiere usarte. Él tiene que esperar hasta que estamos en ese lugar de quebrantamiento, en donde todo nuestro orgullo sea disipado por las situaciones, ¿verdad?, en que hemos caído. Dios puede usarnos, Él puede llenarnos con su fuerza y su poder, pero tenemos que tomar responsabilidad por nuestros errores, asumir responsabilidad. Pero hay algo más que tenemos que hacer, y esto es muy importante también, hermanos. Tenemos que soltar nuestra culpa. Tengo que soltar mi culpa. Hermanos, después de una caída, es importante para el corredor volver una vez más a la motocicleta para sobreponerse a sus temores. Quizás hoy sientes que has caído, que has hecho muchas cosas que no son agradables a Dios y que está totalmente fuera de su voluntad y sientes que la carrera ya terminó para ti. Quiero decirte, hermanos, que la carrera no se ha terminado para ti. No es así. Dios dice, tengo todavía una carrera para ti. Fíjese, hermanos, después de que Cristo se levantó de la tumba, dice la Biblia que cuando las mujeres fueron al sepulcro, encontraron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca. Y fíjese lo que este ángel le dijo a las mujeres en Marcos 16. Pero id, decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Fíjense lo que el ángel les dice. Él está vivo, Jesús está vivo, Él no está aquí. Ustedes tienen que ir y decirle a sus discípulos que Él vive. Pero aquí hay algo importante, como que Él está diciendo, y no se olviden de decírselo a Pedro. Recuérdenle a Pedro que aún está incluido. Es todavía uno de los discípulos. No se olviden de Pedro. Hermanos, Jesús sabía que Pedro estaba totalmente desanimado y sentía que Dios nunca podría usarlo otra vez. Él sentía que su vida estaba terminada, o sea, la carrera se había terminado para él. Pero Cristo quería que él supiera, Pedro, tengo todavía una carrera para ti. Sé cómo te sientes, pero quisiera que sepas que estás incluido. Tengo todavía un plan para tu vida, te voy a dar el poder para empezar de nuevo, para que llegues a ser un gran campeón para mí. Y hermanos, qué importante, ¿verdad? Hoy Dios nos dice, quiero darte el poder para volver a empezar. Tengo un gran plan para ti, una gran carrera para que tú corras. Quiero que seas un campeón en la vida. Pero muchas veces, hermanos, la culpa no nos deja avanzar. Y es por eso que tenemos que soltarla, dejarla ir. Y esa, hermanos, es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sabe qué, hermanos? Dios nos perdona a través del poder de la cruz, pero nosotros tenemos que soltar la culpa, porque la culpa no nos deja ver la visión de Dios para nuestro futuro. La culpa te va a impedir ver la visión de Dios y el plan de Dios para tu futuro. Quizás algunos aquí sienten que no tienen futuro por la culpa del pasado. Estás estancado en el pasado y no puedes moverte hacia adelante. Hermanos, tomando el ejemplo de los motociclistas, se dice que los motociclistas usan unos lentes especiales, especialmente estos, ¿verdad?, de motocross. Pero el problema es que muchas veces el polvo y el lodo hacen que los lentes se ensucien y les impiden mirar bien. Entonces, después de un tiempo, este motociclista no puede ver nada porque el lodo y la tierra se han acumulado en sus lentes. Y eso, hermanos, es lo que pasa con la culpa. La culpa sencillamente obstruye nuestra visión, enloda nuestra visión, ensucia la visión de lo que Dios puede hacer con nosotros en el futuro. Piensa, Dios ya no tiene nada para mí, mi carrera ya se ha terminado a causa de mis pecados, mis errores, mi pasado. Pero hermanos, estas gentes, ¿verdad?, que practican ese deporte, motocross, cuando sus lentes están sucios, llenos de lodo, ellos simplemente limpian sus lentes, les quitan el lodo, minutos después los lentes se vuelven a ensuciar y ellos hacen la misma cosa vez tras vez. Y es lo que tú y yo debemos hacer con la culpa. Dios ya nos perdonó, el pasado ya pasó, empieza a mirar el futuro. Pedro comenzó a aprender a hacer eso.
Él tomó responsabilidad, aceptó sus errores, no culpó a nadie más, empezó a deshacerse de la culpa. Entonces, primera lección hacia la humildad: tengo que aprender de mis fracasos. Segunda lección, eso es muy importante: tengo que depender del poder de Dios. Tengo que depender del poder, de la fuerza de Dios. Para aprender humildemente, hermano, necesito el poder de Dios. No puedo cambiar en mi propia fuerza. Miremos lo que Jesús dice en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, otra vez, ¿verdad? Lo he estado diciendo. Son cosas que nosotros hemos leído muchas veces. Pero dice: niéguese a sí mismo. Negarme a mí mismo. Hermano, es lo opuesto de lo que el mundo dice. No es satisfacerme a mí mismo, es negarme a mí mismo. Pedro negó a Jesús y fracasó. Pero cuando él aprendió a negarse a sí mismo, él tuvo éxito. Pero no es fácil, ¿verdad?, negarnos a nosotros mismos. Ahora, ¿qué significa en este verso el tomar la cruz cada día? La cruz, hermanos, solo puede significar una cosa: muerte. Significa que tengo que morir a mi egoísmo y tratar de vivir mi vida, y a tratar de vivir mi vida en mi propia fuerza, y rendirme a su poder y a su fuerza cada día. Es un empezar cada día. Cada día de mi vida llego a un lugar en donde me doy cuenta de que yo, hermanos, no la puedo hacer. Cada día llego a un lugar en donde digo: quiero ser un buen padre, pero sencillamente me siento incapaz de lograrlo. Quiero ser un buen esposo, pero sencillamente no tengo el amor que necesito. Quiero ser un buen pastor, pero no tengo la energía ahora mismo. Cada día de mi vida llego a ese lugar en donde caigo de rodillas y digo: Dios, yo no puedo hacerlo, me rindo. Y Dios dice: finalmente, ¿verdad?, hasta que llegaste ahí, he estado esperando esto, ahora puedo darte mi poder y mi fuerza. Hermanos, Pedro tenía grandes planes, grandes sueños, pero sus sueños tenían que morir para que Dios los pudiera resucitar. Después de su experiencia, él ya no tenía su ego ni su autosuficiencia. Eran los sueños de Dios los que eran mejor para él, y Dios sabe, hermanos, lo que es mejor para nosotros. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, de lecciones hacia la humildad, cosas que debemos hacer. Necesitamos aprender en nuestros fracasos, depender en el poder de Dios, rendirnos a su fuerza. Y en tercer lugar, hermano, la cosa también muy importante es que tenemos que caminar en la voluntad de Dios. Caminar en la voluntad de Dios. Otra vez es muy fácil decir esto, ¿verdad? Pero no es fácil hacerlo. Debo seguir la senda de Dios. Y todo, hermanos, es cuestión de confianza. Yo nunca me voy a rendir a la fuerza de Dios y a seguir su camino, a menos que yo confíe que Él sabe lo que es mejor para mí. Pedro empezó a depender del poder de Dios, empezó a caminar en la voluntad de Dios, en la senda de Dios, y Dios lo usó poderosamente. O sea que ya no era aquel Pedro orgulloso, ¿verdad? Y ustedes saben que en el día del Pentecostés él predicó el Evangelio y más de 3,000 personas se entregaron al Señor y fueron bautizadas. Porque cuando tú sigues el camino de Dios, el camino que Dios te traza, Él te va a respaldar en todo lo que tú hagas. En el Salmo 119 dice: por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. O sea, cuando nosotros seguimos el camino de Dios, cuando tú sigues el camino de Dios, tú puedes pisar el acelerador hasta el fondo. Dios te da sus mandamientos no para detenerte, sino para hacerte libre, para ir a toda velocidad. Hermanos, la vida cristiana es la vida más excitante, temeraria y completa que existe. O sea, ese es el plan de Dios para ti. Ese es el camino que Él ha puesto para ti. Cuando tú aprendes humildemente, tú puedes ir a toda velocidad. Ahora, hermanos, al mirar la Escritura, nos damos cuenta de que casi toda persona que aprendió humildemente experimentó 3 cosas
Y eso también lo vemos en la vida de Pedro. O sea, cada persona que aprendió humildemente experimentó tres cosas que son importantes. En primer lugar, ellos experimentaron el llamado. Bueno, tenemos un llamado sobre nuestra vida, un llamado a la grandeza. Cada uno de nosotros, Dios te ha llamado a ser un gran esposo, una gran esposa. Dios te ha llamado a ser un gran padre, un gran líder. Dios te ha llamado a algo grande en cualquier área que Él te ha llamado. Y tú lo sabes en tu corazón. Tú estás llamado a la grandeza. Ahora, no es porque necesariamente seamos personas grandes en el mundo. No quiero que me malentiendas. No, somos personas ordinarias, pero estamos comprometidos a grandes causas. Hemos sido llamados a la grandeza. Entonces, toda persona que aprendió humildemente experimentó estas cosas, un llamado, pero luego enseguida hay una segunda cosa que ellos también experimentaron, y como le pasó a Pedro, ellos experimentaron una pared, se toparon con una pared. Esa pared les impedía hacer lo que estaban llamados a hacer, y sencillamente muchos dijeron: Dios, yo sé que tú me has llamado a la grandeza, pero no puedo hacerlo, me siento impotente. Y luego apareció la tercera cosa, que fue la caída, como le sucedió al apóstol Pedro. La caída. O sea, el llamado, luego hay una pared, ¿verdad?, que te impide, y si tú te quedas ahí, pues te quedas, y luego viene la caída. Ahora, la buena noticia con respecto a la caída es que tú tienes la opción: puedes quedarte en el suelo o puedes arrodillarte delante del Señor. O sea, primero viene el llamado a la grandeza, luego chocamos con la pared y nos damos cuenta de que no podemos ser grandes sin su poder, y luego caemos. Eso es lo que le pasó al apóstol Pedro, ¿verdad?, en Hechos 9. Al apóstol Pablo, perdón, en Hechos 9. Literalmente Dios lo tiró del caballo. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Y de momento vemos a Pablo de rodillas diciendo: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Entonces podemos caer, pero si somos sabios, esa caída nos va a llevar a estar de rodillas ante el Señor y vamos a confiar más en Él. Y cuando eso sucede, te vas a dar cuenta de que Él te llena de su fuerza y su poder para que puedas hacer cosas grandes en la vida a través de Él, ¿verdad?, quien recibe toda la gloria, toda la gloria. Hermanos, estamos hablando de cómo podemos aprender humildemente. La primera semana hablamos, ¿verdad?, de cómo vivir apasionadamente cada momento de tu vida. No importa las situaciones que estés pasando. Y muchos de nosotros en este tiempo, en este mes, hemos pasado muchas cosas. Y como yo decía al principio, Jesús tiene una agenda para tu vida, pero el enemigo también tiene una agenda para tu vida. Dice, ¿se acuerdan del texto donde leímos en Juan, donde dice, el diablo, ¿verdad?, Satanás, viene para matar, para destruir? O sea, esa es la agenda del enemigo. Mas yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. O sea que al mismo tiempo están los dos, ¿verdad? Entonces, al estar viviendo una vida apasionada, ¿verdad?, a tener pasión por la vida, tal vez te llegue una enfermedad, tal vez te llegue un problema, y eso como que merma tu pasión por la vida. Pero si tú supieras que solamente tienes 30 días para vivir, no harías caso de eso. O sea que, ok, esta es mi vida, y tienes que seguir adelante. Y muchos de nosotros en este tiempo estamos pasando por esa situación, pero decimos: no, yo tengo que aprender a seguir adelante y vivir mi vida con pasión. Así es lo que estoy viviendo ahora. Entonces tenemos que seguir. Y luego hace 8 días hablamos acerca de amar completamente, ¿verdad? Amar totalmente. Y hablamos acerca de que cómo es posible de que cuando una persona está a punto de morir, pues no piensa en tener problemas con nadie o discusiones con nadie. Sencillamente piensa en relaciones, en cómo relacionarse mejor con su familia, con sus amigos, porque quiere dejar un buen legado, que es lo que vamos a hablar la semana que viene. Quiere partir valientemente, ¿verdad? Entonces, no tenemos tiempo de tener enemistades con nadie. Hay personas que tal vez se empeñan en que tú te enojes con ellas, o que no hagas caso, hombre, no vale la pena.
hacer eso. Tienes que vivir amando a esa gente, porque otra vez, estamos hablando que si tú en 30 días te murieras, pero no sabemos si nos vamos a morir esta noche. Y te imaginas si tú estás con esa amargura, con ese coraje, con esas cosas contra alguien y te mueres. O sea, no, tenemos que dejar eso. Por eso es que es importante que tú entiendas. Si nosotros, lo dije al principio, si nosotros aprendemos en estos 30 días a vivir de esta manera, aprenderíamos realmente a vivir. O sea que esto es algo que vamos a usar toda nuestra vida. Vivir apasionadamente cada día de tu vida, cada día que te levantes. Gracias, Señor. Yo sé que tal vez me duele acá, me duele allá, ¿verdad? Pero Señor, yo estoy vivo y te doy las gloria a ti y voy a hacer lo mejor para ti en este día, Señor. Y luego voy a amar a la gente, no importa lo que me digan, no importa, voy a amarlo. Luego en tercer lugar estamos hablando, voy a aprender humildemente, Señor. Y esto es, como digo, es lo que a veces nos cuesta, porque necesitamos, a veces tenemos que ser quebrantados, ¿verdad?, para poder aprender humildemente. Como el ejemplo que di al principio, ¿verdad? Si tú estás todo orgulloso así, el Señor te va a tumbar y vas a bajar muy mal. Entonces es mejor ser humilde, ¿verdad?, delante del Señor. Hermanos, quiero leer nuestro último texto, y está en el Salmo 20, del 7 al 8. Dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pie. O sea, si te levantas, te sostienes en tu orgullo, vas a flaquear y vas a caer. Pero cuando te pones de rodillas y confías en Él, en su poder, Él te levantará para cosas grandes. Y Él tiene un plan grande para tu vida. Quiero decirte en esta mañana, tal vez como Pedro, tú has oído el llamado de Jesús en tu corazón, diciendo: sígueme. Pero quizás también como Pedro, has chocado en la pared por tu orgullo y autosuficiencia. Pedro cayó, pero entonces Cristo, en su gracia restauradora, llevó a Pedro a sus rodillas para encontrar el poder real en él. Dios, hermanos, tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Pero hermano, tú necesitas hacer esto. Necesitamos hacer esto. Son lecciones de humildad. Aprende de tus fracasos. Depende del poder, de la fuerza de Dios, y camina en su voluntad. Tenemos que hacer eso, hermanos. Aprender de nuestros fracasos. Depender del poder de Dios. O sea, el Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Necesitamos depender de Él. No decir: es que yo lo puedo hacer, yo tengo este privilegio con Dios. No, hermanos, es Dios. Y camina en su voluntad, caminar en su voluntad. Hermanos, si lo hacemos, vamos a experimentar la aventura de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios te está llamando a hacer? Si solo tuvieras 30 días de vida, tú lo harías, ¿verdad? Entonces quiero decirte: hazlo ahora. Hermanos, Dios tiene tantos planes para nosotros. Dios quiere bendecirnos de maneras tan grandiosas. Pero muchas veces, tal vez, nosotros mismos hemos puesto un alto, tal vez porque no hemos reconocido de que sin Él no somos nada. Pero si nosotros aprendemos, hermano, humildemente, somos humildes delante del Señor, vamos a poder lograr, hermano, cosas grandiosas para Dios, ¿verdad? Que la gloria siempre se la lleve el Señor, no nosotros, hermano. Cuando yo sé que tal vez, a lo mejor tú has pensado alguna vez: pero ¿qué puede hacer Dios conmigo, verdad? ¿Qué puede hacer? Bueno, puede hacer cosas grandes. Acuérdate de Elías, acuérdate de Moisés, acuérdate, esto es de Pedro, ¿verdad? Yo siempre, a veces decimos el regazón, ¿verdad? Siempre andaba regándola a Pedro, siempre andaba diciendo cosas que no. Pero hermano,
hermanos, mire todo lo que Dios hizo con Pedro. Pero él tuvo que aprender humildemente, vivir apasionadamente, amar plenamente, aprender humildemente. Hermano, otra vez, si tú tuvieras solamente un mes de vida, no dejarías esto por este tiempo. Lo harías. Quiero decirte, hazlo ya. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Amén. Dije al principio, hermanos, que este es uno de los principios que tal vez muchos batallemos en esto. Pero hermanos, cuando entendemos que nosotros sin Él no somos nada, entonces, hermanos, viene la bendición de Dios. A veces Dios tiene que llevarnos hasta allá abajo, ¿verdad? Tocar fondo, como decimos, para de ahí levantarnos. Y es un buen lugar, hermanos, estar abajo, porque ahí Dios nos puede levantar. Y ya cuando el Señor nos levanta, decimos: Señor, no tengo ninguna razón para tomar ningún crédito, Señor. No tengo ninguna razón. Toda la gloria es para ti. Así que vamos a orar. Yo voy a pasar al piano, hermanos, y mientras tocamos algo, si usted quiere pasar al altar y decirle al Señor: ayúdame. A lo mejor usted está batallando con esto, ¿verdad? Usted quiere pasar al altar y decirle al Señor: ayúdame. Usted lo puede hacer. Aleluya.